Las ventas en los valores tecnológicos y en los valores más especulativos siguen siendo muy evidentes, incluso trasladándose a Bitcoin, pero todo puede cambiar mañana con los resultados de la empresa más importante del mundo, los resultados de Nvidia. En este vídeo vamos a ver todo lo que debes saber antes de ello. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 25 de febrero de 2025 y en este momento son las 21:50 hora en España, 15:50 horario en Nueva York. El día de hoy se podría esperar una jornada, una sesión tranquilita previa a los importantes resultados de Nvidia, que abren un poco paso a todos los datos importantes que tendremos esta semana, pero totalmente lo contrario. Hemos visto caídas fuertes que han afectado al índice. El S&P 500 ha tocado el soporte, importante soporte de los 5.900. De momento, a falta de 10 minutos para el cierre, parece que ha rebotado ahí, pero claro, hemos visto que las ventas se mantienen, que ahí se han trasladado también a Bitcoin. Si se han trasladado a Bitcoin, compañías como por ejemplo MicroStrategy está viviendo una auténtica sangría. Se ha llegado a dejar más de un 55% desde máximos históricos. Hemos visto como Tesla también cae casi un 40% desde máximos históricos. Todas estas ventas masivas provocadas especialmente porque el minorista ya ha dejado de sostener a los índices, pues parece que se enfrentan a un evento que puede cambiarlo todo. ¿Qué podemos esperar de los resultados de Nvidia? No os voy a engañar, después de estas ventas, en mi opinión, es aún más dudosa. Es decir, antes veía grandes riesgos, sobre todo a la baja, pero es que visto que la volatilidad ha aumentado, puede cambiar un poquito. Así que vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando sobre los rendimientos. Amigos míos, las malas noticias que ahora afectan a los rendimientos, este susto en el crecimiento, también se está llevando por delante a las acciones. No sé si recuerdan, pero hubo un tiempo, que ahora vamos a ver cuál es ese tiempo o qué es el hecho que provoca esto, en el que cuando los rendimientos van al alza, las bolsas, la renta variable, los valores más especulativos van a la baja. Y cuando los rendimientos van a la baja, la renta variable, los valores más especulativos van al alza. Sin embargo, ya observamos cómo en agosto y septiembre, hasta mediados de septiembre, ocurría también esto, de que las malas noticias eran malas noticias y las buenas noticias eran buenas noticias y afectaban prácticamente por igual a renta variable y renta fija. Parece que en este momento volvemos a estar un poco ahí. Fíjense, vamos a hablar de esto. El rendimiento a 10 años está cayendo sobre el 4,3% y el 20 años ha llegado a caer al 4,6% aproximadamente. Históricamente, el rendimiento americano a 10 años ha cotizado unos 110, 120 puntos básicos por encima de la tasa federal esperada, de la tasa neutral, hipotética tasa neutral en la que se fijarán los tipos de interés a futuro. Evidentemente, nadie lo sabe, pero sí que es cierto que observando los rendimientos americanos a 10 años que están en el 4,3%, pues oye, se puede intuir que el mercado está descontando una tasa neutral todavía por encima del 3%, ¿no? Cuando el objetivo de inflación es el 2% y la hipotética tasa neutral pues debería de situarse por ahí, pero evidentemente nadie lo sabe. Evidentemente están teniendo una corrección dura desde máximos, ya que el rendimiento americano a 20 años llegó a tocar casi el 5%. Es decir, se han metido 50 puntos básicos a la baja en cosa de un mes. Una corrección bastante dura. Hay muchos motivos que pueden haber afectado a esto. Algunos están diciendo por ahí que es debido al plan DOGE, ¿no? A ese Departamento de Eficiencia Gubernamental que ya está viendo resultados y que, oye, los rendimientos se habían disparado porque el déficit era bastante grande, al tener que emitir mayor deuda, al tener que emitir mayores bonos, pues es una presión a la baja para el precio y alza los rendimientos. Lo cierto que era una hipótesis o una tesis bastante válida, viendo que el inicio de año fiscal 2025 del Tesoro estadounidense estaba batiendo récords de déficit. Bueno, pues un argumento que nos dicen es que esto se está solventando, se está resolviendo. El objetivo de la administración
Trump era resolver este déficit, reducirlo del 7 al 3%, bueno, pues el mercado puede intuir que lo está haciendo. El secretario del Tesoro, Bessent, también ha dicho que la economía de Estados Unidos es frágil por debajo debido al gasto excesivo de la administración Biden. A mí esto me huele a que van a aprovechar un poco este discurso, este recorte del déficit para provocar un susto en el crecimiento. Al final es muy difícil recortar el déficit de un 7 a un 3% en muy poco tiempo, como quieren hacerlo, en 4 años sin que te lleves por delante el consumo. Por tanto, bueno, pues evidentemente si lo hacen este año van a tratar de echar las culpas a la administración Biden. De hecho es que así funcionan las legislaturas, por eso el primer y segundo año bursátil de las legislaturas son peores, ¿no? Porque llevas a cabo todas las malas noticias para terminar la legislatura en todo lo alto. Sin embargo, sí que es cierto que yo tampoco entendí muy bien cuando se fueron el rendimiento americano a 20 años al 5%. De hecho, en numerosas ocasiones me habéis escuchado decir por aquí que el TLT por debajo de 90 me parecía una oportunidad bastante interesante porque no le veía mucho sentido. Expectativas de crecimiento, expectativas de inflación, todo el tema de déficit podía justificarlo, pero para mí la verdad era un movimiento totalmente irracional. Y ahora mismo que hemos corregido, ahora mismo que nos encontramos en 4,3 y 4,6 y oye, ya se está descontando una tasa neutral del 3%, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece una tasa o me parece que ha vuelto un poco al equilibrio, ¿no? Me parecía muy racional lo que se estaba llevando a cabo o esa subida. Y con respecto a lo que se introducía antes de los malos datos, ahora son malos datos, hablaba hoy Morgan Stanley, bueno, hablaba el lunes Mike Wilson, uno de los operadores más bajistas que hay, pero bueno, sí que es cierto que aquí no tiene mucho que ver y sí que es cierto que estoy muy de acuerdo con esta cifra que nos da. Fíjense, dice, hasta el pasado viernes la correlación entre rendimientos de los bonos y las acciones había permanecido en territorio negativo desde diciembre. Esta correlación se intensificó a final de año ya que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó de manera definitiva el 4,5% al alza por primera vez desde abril de 2024. Y nos dice por aquí, a ver dónde está, que en este momento, a ver, sin embargo, tenía un sin embargo de gancho, pero lo he perdido. Aquí. Sin embargo, recientemente el rendimiento del bono a 10 años ha caído por debajo del 4,5% y hemos visto que en diciembre las acciones se vieron afectadas por ese alzado de rendimientos y ahora que los rendimientos caen, las acciones no se ven beneficiados. Nos dice, pensamos que este nuevo comportamiento se debe a la razón detrás de la caída de los tipos, una desaceleración del crecimiento junto con un progreso limitado de la inflación, lo que está impidiendo que la Fed recorte tasas más agresivamente de lo que esperaba hace unos meses. Esto es un poco lo que nos dice. Básicamente, me sirve muy bien para introducir mi teoría. Y mi teoría es mía, recuerdo. Mis opiniones son mías, debéis de tratarlas con criterio, debéis de ser muy críticos con todo lo que escuchéis por ahí. Y por favor, no toméis lo que digo como dogmas, me equivoco muchísimo. Y las opiniones son solo mías, repito, son solo mías. Yo lo que creo que está pasando aquí es que al final en un periodo inflacionario, cuando el rendimiento supera el 4,5%, pero sobre todo cuando tiene un alza muy rápido, sí que es cierto que en ese momento las buenas noticias harían que la inflación o las buenas noticias económicas significarían que la inflación tiene alas, ¿no? Que la inflación puede ser más fuerte, lo cual es malo para la economía. La economía siempre busca un poco el equilibrio. ¿Y qué pasa? Que cuando los rendimientos caen de una forma muy brusca, significa que la economía está teniendo malos datos o este hipotético susto en el crecimiento. Es decir, lo que mejor, o no hay una correlación inversa ni directa entre los rendimientos y la renta variable, sobre todo los valores más especulativos que se ven afectados, sino que va variando en si hay una perspectiva inflacionaria o hay una perspectiva recesiva. Esto es algo que creo que es lo que hay que tener en cuenta. Por tanto, estos días un poco más de susto económico, pues sí que es cierto que hemos visto que rendimientos y renta variable corregían de una forma bastante brusca. Algo que no es nuevo y que ya ocurrió, por ejemplo, en agosto. En agosto los rendimientos también se fueron ampliamente abajo y el mercado también se fue ampliamente abajo. Por tanto, creo que es algo que hay que tener en cuenta y un poco la explicación de estas caídas, tanto en rendimientos como en renta variable a la vez. Dicho esto, vamos a hablar de Bitcoin, porque sí que es cierto que Bitcoin perdía el importante soporte de los $92.000, perdía también los 90.000, estaba cotizando en los 88.000, una cosita así durante el día de hoy. Y es que estábamos observando que 9 de los últimos 10 días se han observado salidas en los ETF de Bitcoin. Sin embargo, es curioso porque se han observado entradas en los ETFs de oro y plata.
según Goldman Sachs. De hecho, los datos diarios de ETF mostraron 640.000 onzas adicionales, el mayor aumento en un día desde octubre de 2023. Las tendencias de ETFs de oro han sumado aproximadamente 1,5 millones de onzas en la última semana y están en camino a lograr la mayor adición mensual, ojo, en 3 años. Las tendencias generales se situaron justo por encima de los 85 millones de onzas, lo que sigue siendo 22 millones de onzas menos que antes de que se comenzara el ciclo de subidas de tipos de 2022. Los datos no incluyen los ETFs chinos y curiosamente han sido los que más han aumentado, con aproximadamente un aumento del 20% desde primeros de febrero, aunque el tamaño del mercado es mucho mayor. La mesa de operaciones cree que aún se puede ver un potencial alcista en el mediano plazo en el oro. Sí que es cierto, esto del 20% creo que se hace referencia a las tendencias, no al alza del precio, creo. Aunque el oro sí que es cierto que ha tenido un buen repunte, ahí no sabría explicarlo muy bien. Pero sí que es cierto que si nos vamos a ver el oro, que hoy ha llegado a caer un 2% y que, bueno, pues sí que he visto algún comentario de ahí, no, porque el oro y cae, porque tal. Bueno, al final hay que tener en cuenta el oro ha tenido un alza muy fuerte debido a la escasez de oro en Londres, de oro físico en Londres. Esto es algo que ya hemos comentado por aquí, y que había una demanda muy fuerte en Nueva York debido a que un miedo a un arancel del 10%, pues estaba haciendo que Londres se quedara, que es el principal mercado de oro físico, se quedara sin oro físico. Esto sumado a la gran demanda de China, pues también estaba afectando. Y a poco que eso aflojara, sí que es cierto que creo que Bitcoin o que el oro puede tener una corrección un poco más severa. Por tanto, estaremos muy pendientes por ahí, porque en caso de que se ponga el arancel o de que se confirme que no hay arancel, creo que la presión podría aliviar un poco y podríamos ver correcciones. Dicho esto, la verdad que estamos en un nivel bastante sobrecomprado. Yo no perseguiría precios en el oro y, oye, esperaría aceptaciones, que siempre las hay, para entrar de una forma mucho más segura. Por tanto, no entraría mucho en pánico por la caída del oro de hoy, que lo coloca en mínimos desde el 18 de febrero. Bitcoin, pues fíjense, aquí sí que podemos observar que está justo en los 88.000 en este momento, y esto es un poquito lo que más me interesaba. Al final sí que es cierto que hemos observado ventas en los ETFs, pero no os voy a mentir, se han observado también grandes entradas. Bueno, pues Bitcoin tiene ciclos, Bitcoin se mueve, creo que ya lo he comentado en muchas ocasiones, esto del ciclo de Bitcoin, que Bitcoin sube mucho, luego lo más probable es que caiga un 50 o un 60%, todo el mundo huya por pánico, y desde mi punto de vista creo que ese es el mejor momento para acumular Bitcoin. De hecho, alguien me preguntaba el día de ayer que si tenía Bitcoin a largo plazo o que si tal. Yo soy inversor en Bitcoin desde 2018. De hecho, fue como empecé un poco en este mundillo. A diferencia de muchos que empiezan hoy en día, que empiezan en el mercado tradicional, luego se van a cripto. Yo empecé en cripto, lo más volátil, y poco a poco me fue gustando más el mercado tradicional. Pero dentro de cripto, Bitcoin y Ethereum es lo único que tengo, aunque Ethereum no se está comportando muy bien, ¿eh? Tengo prácticamente todo concentrado en Bitcoin desde 2021. Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre MicroStrategy, porque esto sí que me parece relevante. MicroStrategy es una empresa muy curiosa que se dedica a comprar Bitcoin. Vamos a hablar un poco más en detalle sobre esto. Ha caído un 55%, lo que está generando bastante dudas sobre una liquidación forzada de sus activos de Bitcoin. Al final, MicroStrategy yo lo entiendo más o menos como un ETF apalancado de Bitcoin. Es decir, si Bitcoin ya es volátil, imagínate MicroStrategy. ¿Qué pasa? Que cuando el Bitcoin sube o cuando el mercado es alcista, todo es muy bonito. Pero hay, amigo, cuando cae, cae fuerte. Fíjense, un 55% de caída. Actualmente la compañía posee 499.096 Bitcoin, valorado en 43,7 mil millones, con un costo promedio de adquisición de $66.350 por Bitcoin. No es la primera vez que se plantea esta probabilidad de liquidación. MicroStrategy ha atravesado varios mercados bajistas, incluido el de 2022, cuando Bitcoin cayó de 70 a 15.000 dólares y no se vio obligada a vender. Su estrategia depende de la capacidad de seguir recaudando capital, lo que podría complicarse si sus pasivos superaran significativamente a sus activos. Sin embargo, esto no significa liquidación automática. Vamos a comprender un poco cómo funciona el modelo de negocio de MicroStrategy, así cogido con pinzas. MicroStrategy tiene 4 pasos clave en su estrategia. Emiten bonos convertibles al 0% para recaudar fondos, compran Bitcoin y venden nuevas acciones con una prima y compran más Bitcoin, y repiten un poco este proceso. Básicamente emiten bonos convertibles al 0% para comprar Bitcoin. El nivel de endeudamiento en este momento de MicroStrategy es 8,2 mil millones de dólares de deuda total,
43,4 mil millones de Bitcoin como respaldo, un ratio de apalancamiento de aproximadamente el 19%. La mayoría de su deuda está en bonos convertibles con precios de conversión inferiores al precio actual de sus acciones, que no vencen hasta 2028, lo que les da cierto margen de maniobra. La única forma de que se vieran obligados a liquidar o a vender su Bitcoin es si hay un cambio fundamental en la empresa, lo que podría activar la redención anticipada de los bonos. Pero bueno, esto sí que es cierto que debería de, o requeriría una votación de los accionistas o una quiebra corporativa. Sabiendo que Michael Saylor posee el 46,8% del poder de voto, pues es prácticamente imposible una liquidación sin su consentimiento y en caso de que lo haya, podría votar en contra y bloquear la decisión. Cuando le han preguntado a Michael Saylor si qué va a pasar, si hay riesgo de liquidación, que además ha sido recientemente en una entrevista, ha dicho que si Bitcoin cae a $1, no quedarían liquidados, es más, comprarían todo el Bitcoin. Por tanto, bueno, habrá que estar atentos, sobre todo un poco por este lado de los bonos convertibles y los tenedores de esos bonos convertibles y demás, y sobre todo si Bitcoin sigue perdiendo niveles. De momento, sí que es cierto, mensaje tranquilizador para los inversores de MicroStrategy de que parece que no va a quebrar la compañía o no es fácil que quiebre y que le hagan liquidar estos Bitcoin, pero bueno, sí que es cierto que es una compañía apta para inversores volátiles, inversores evidentemente cripto. Dicho esto, vamos a hablar sobre la situación del mercado y específicamente los resultados de Nvidia. Bueno, voy a hacer un poco crónica de lo que está pasando. La explicación mucho más detallada se ha ido comentando durante estos últimos días. La verdad, no me gusta hacer este tipo de crónicas porque al final es hablar de lo que ya ha pasado y es un poco capitán a posteriori. Pero bueno, para poner un poco en situación, si alguien no sigue mis vídeos diariamente. La estacionalidad que ya veníamos comentando, la segunda mitad de febrero, pues se ha cumplido, la verdad. La estacionalidad hay que tratarla pues como un factor más a valorar dentro del mercado. No es algo que se cumpla siempre, pero bueno, sí que es cierto que si va ligado con otros factores, pues oye, tiende a ser eso, estadísticamente probable. Empecemos hablando sobre el gran sentimiento minorista que existía sobre todo a inicios de febrero. De hecho, a inicios de febrero el sentimiento minorista medido por JP Morgan era incluso mayor que el vivido en el año 2021. Es decir, el minorista estaba muy eufórico. No solo el minorista, porque si bien es cierto que las entradas que se veían durante este inicio de año 2025 eran minoristas, los grandes gestores preguntados o encuestados por Bank of America también tenían mucha carne en el asador. Fíjense que por tercer mes consecutivo estaba activada esta regla de efectivo de la encuesta de Bank of America, que significa que si tienen un 4% o menos de un 4% de efectivo, pues es una venta de sentimiento contrario. Y es un indicador que ha funcionado históricamente bastante bien. Y bueno, pues de nuevo está funcionando bastante bien. Este año especialmente el minorista ha puesto toda la carne al asador. Cualquier corrección de un 2-3% era claramente comprada. Varios comentarios arancelarios, aquel lunes de DeepSeek o incluso un IPC superior esperado, vimos que corregía un 2%, una cosita así, rápidamente se compraba. Y me podrás preguntar, ¿por qué sabes que eran minoristas? Bueno, principalmente porque se han observado unos grandísimos desequilibrios de compra minorista. De hecho, 4 de los 5 mayores días de compras minoristas medidos desde 2019, que tiene datos Goldman Sachs, se han llevado a cabo este año 2025, no en el año 2021, este año 2025. Y con estos comentarios no me refiero que se comprara el índice, al final sí que he puesto el índice un poco aquí pues como referencia, pero estos inversores minoristas no os penséis que compran el ETF del S&P 500, no, compran los valores favoritos del minorista. Sobre todo han tenido mucho interés en valores con mayor porcentaje de cortos, valores con mayor beta que el mercado, valores expuestos a una mayor volatilidad y sobre todo por los famosos Nvidia, Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, AMD también, Uber, bueno, pues compañías tecnológicas especialmente, pero también estas compañías más tanto las famosas, el Siete Magníficos, como especialmente estas con grandes cortos. Palantir, HIMSS, también hemos visto por ahí que ha tenido un movimiento muy espectacular. Generalmente, cuando digo esto de que es el minorista el que estaba sosteniendo al mercado, a mí se me echan muy encima. Dicen que cómo va a ser el minorista el que sostiene el mercado. Bueno, hay que tener en cuenta que el minorista
es el actor más importante o siempre ha sido el actor más importante de la renta variable estadounidense, pero es que ahora hay un factor clave, es que el minorista está organizado, es que existen las redes sociales y el año 2021 lo reflejó, ¿no? El minorista organizado es el actor más importante del mercado. Pero sí que es cierto que si su posicionamiento ya es alto, si tiene las manos llenas, pues para coger otra cosa va a tener que soltar algo, ¿no? Por tanto, cuando el posicionamiento es muy alto, cuando está toda la carne en el asador, pues lo más probable es que haya ciertas ventas. Y si encima se junta con que la temporada de pago de impuestos, marzo-abril, ya está a la vuelta de la esquina, pues esto es lo que está ocurriendo. Fíjense que según datos de mesas de trading de JP Morgan, en las 2 primeras horas de ayer lunes, las ventas minoristas netas vendieron 1.100 millones de dólares. Se trata de la mayor salida registrada para esta hora desde marzo de 2020. El umbral de 1.000 millones de dólares nunca se ha superado en 2024 y solo 5 veces desde 2023. La mayor parte del flujo de venta provino de valores individuales como Palantir y Baba, que también corrigió ayer un 10%, probablemente recogida de beneficios de muchos operadores. Todos los 7 magníficos se vendieron de forma neta, liderados por Nvidia y Tesla. Es decir, ya no se están dando compras récord, sino que ahora se están dando ventas récord, ¿no? De hecho, la cesta de valores meme ha pasado de estar positiva, muy positiva, ampliamente positiva, me atrevería a decir, en el año 2025 a estar negativa en tan solo 4 sesiones. Es decir, podemos ver cestas de valores de los 7 de valores con mayor porcentaje de cortos, cesta del impulso de Goldman Sachs, cesta de meme stock, estos valores, Palantir, HIMSS, estos valores que han tenido una explosión tan grande y que se veían impulsados por el gran cierre o por el gran porcentaje cortos, se han venido abajo. Esas acciones tan favoritas del minorista son las que se han caído, ¿no? Junto con este pinchazo minorista ha ocurrido el vencimiento de opciones de febrero, que ocurrió el viernes y que exageró mucho los movimientos. Fíjense, un evento que suele dejar al mercado mucho más vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Pues vulnerable tanto a noticias positivas como a noticias negativas. Esto es un poco lo que genera un vencimiento del 50% de la gamma positiva. La gamma positiva actúa como amortiguador de mercado. Si esta desaparece, el mercado está mucho más predispuesto a reaccionar. Como digo, buenas noticias, reaccionará al alza, pero rápidamente entrará en gamma positiva. Malas noticias, reaccionará a la baja y podría acelerar esa volatilidad y esas ventas llevadas a cabo por fondos sistemáticos, por fondos también de volatilidad. El miércoles pasado también tuvo lugar el vencimiento del VIX y se vieron compras masivas de BIS Vega como previas a ese vencimiento. Y sí que es cierto que, como ya comentábamos el domingo, creo recordar, que siempre que se han visto estas grandes compras, el VIX tendía a subir. Y oye, el VIX el día de hoy ha vuelto a situarse por encima de 20. Lo cierto es que ahora vamos a ver un poco la previa de los resultados de Nvidia, pero más vale que salgan positivos, porque el sesgo del mercado general, el sesgo en el S&P 500 en los índices es bastante bajista, la verdad. Los fondos de control de volatilidad que en este momento son vendedores, se puede sumar también los fondos sistemáticos que están llevando a cabo ya ventas y que podrían llevar a cabo mayores ventas. Fíjense, los fondos sistemáticos están largos en 158.000 millones de dólares en renta variable, situándose en el percentil 90. Una caída del 10% podría desencadenar aproximadamente 200.000 millones de dólares en ventas sistemáticas, un tercio de los cuales en los mercados estadounidenses. Percentil muy alto, es decir, que pueden llevar a cabo menos compras de las ventas que pueden llevar a cabo si no le gusta la reacción o si el mercado tiende a la baja. ¿Dónde activarían estas ventas? Bueno, pues ya se están llevando a cabo ventas porque estamos por debajo de 6.045 y el siguiente nivel estaría en los 5.887. Por tanto, el día de hoy se ha rebotado en los 5.900, muy pendientes porque si se pierde, se podrían llevar a cabo grandes y rápidas ventas. Todo esto es realmente interesante, pero ya saben que esto de tratar de adivinar lo que haga el mercado es muy inútil. Es decir, toda esta narrativa está muy bien como el contexto. Pero vamos a bajarlo un poco a tierra y ver lo que estamos observando. El día de hoy, pues pueden observar que el S&P 500 ha cerrado, para ser exactos, lo tengo por aquí, 5.955. Fíjense que el soporte de las opciones a vencimiento a 2 días era el 5.950 y ha cerrado justo ahí, ¿eh?
ha cerrado en 5.955, después de testear los 5.900, aquí lo podemos ver, justo a las 3:30, 4:30, 5:30, estaba aquí testeando los 5.900, que parece que ha aguantado bastante bien. Ojito, porque si pierde los 5.900 que tenemos por aquí, no hay nada por debajo, ¿eh? No hay ninguna estructura de soporte, entrarían ventas sistemáticas, ventas rápidas y podríamos irnos muchísimo más abajo. Por tanto, los 5.900 hay que estar muy pendientes de ellos. Por arriba, pues oye, recuperar los 6.070 significaría volver a la gama positiva, un poco que actúe como amortiguador de mercado, y los 6.050 sería el importante resistencia a recuperar para tratar de ver más allá, ¿no? Para volver a ser alcista o más optimista en el índice. De momento, pues oye, sí que es cierto que seríamos un poquito más conservadores, o un poquito más predispuestos a que el mercado no reaccione de una forma positiva, ¿no? También puede reaccionar de forma brusca al alza, sí, pero por debajo de estos niveles, pues hay mayores ventas que compras, ¿no? Y justo en este momento que no se ha reestructurado todo. Nos encontramos claramente en gamma negativa y con esto iremos a los resultados de Nvidia, lo que significa que el mercado está dispuesto a reaccionar, tanto para bien como para mal. Vamos a ver qué podemos esperar del que desde mi punto de vista es el evento, porque si estas ventas minoristas se están llevando a cabo, pueden cambiar si los resultados de Nvidia son buenos. Ahora, también se puede exagerar este movimiento a la baja y que ya entremos en una fase de corrección mucho mayor, porque bueno, sí que es cierto que se están llevando a cabo muchas ventas, sobre todo en valores, pues eso, más especulativos, pero si hablamos del índice, pues oye, yo la verdad tampoco veo mucha sangre, ¿no? Si se pierde los 5.900 ya sí que lo veo más peligroso, pero de momento, oye, el índice estaríamos más o menos laterales. Fíjense que el nivel de hoy se tocó ya el 3 de febrero, ¿no? Estamos en niveles que el 15 de enero estábamos por debajo. Es decir, en el índice no se ha roto nada. Es un poco lo que quiero dejar claro, pero sí en valores concretos. En general, las ganancias de Nvidia se espera que estén bien, aunque el punto clave será la guía que den a futuro. Hay expectativas en torno al chip Blackwell que se había anunciado o que habrá, ya dijeron que iba a haber novedades para el primer trimestre de 2025. Por tanto, oye, si cumplen con lo prometido, la verdad es que el mercado pues probablemente reaccionará de manera positiva, pero poco más puedo hacer aquí porque, si os soy sincero, creo que la reacción ante lo que presenten es un poco lotería. Vamos a ver. Tiene una gran exposición gamma corta a través de ETFs apalancados y opciones, lo que podría amplificar su movimiento. El mercado de opciones está esperando un movimiento del 8-9%. Esto equivale aproximadamente a 300.000 millones de dólares en valor de mercado. El panorama general es claro. Se mencionó tras los resultados del Q4 que las grandes tecnológicas estadounidenses seguían invirtiendo en inteligencia artificial. De hecho, Reuters informaba hoy que las empresas chinas están aumentando los pedidos de chips de Nvidia H20 debido al auge de la demanda de modelos de inteligencia artificial de bajo coste tras DeepSeek. Por tanto, oye, se espera o la guía debería ser positiva viendo que la demanda se mantiene fuerte, ¿no? La exposición neta de los hedge funds a los 7 magníficos sigue disminuyendo y ha alcanzado su nivel más bajo desde abril de 2023. Nos decía Deutsche Bank que de cara a la publicación de resultados de Nvidia, el posicionamiento es muy elevado, 97. Es decir, vemos que Goldman Sachs no tiene un posicionamiento tan alto en los 7 magníficos. No sabemos Nvidia, muy probablemente mañana conoceremos más detalles, pero Deutsche Bank nos dice que tiene un posicionamiento muy alto. Y ya saben, cuando hay un gran posicionamiento en el mercado, la reacción solo puede significar soltar algo, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, como he dicho antes, no os voy a mentir, la reacción a los resultados o tratar de determinar si va a presentar una guía superior, inferior, si la demanda sigue siendo fuerte, no sabemos, solo lo saben ellos, los insiders, y la reacción al mercado, pues si es al alza o a la baja, suele ser un poco lotería. Vamos a ver un poco qué sesgo está esperando y hacia dónde hay mayores riesgos. Spotgamma asegura que por lo general hay un sesgo hacia las opciones call, ya que los operadores simplemente apuestan a cuánto superará Nvidia. Es decir, parece que a la mayoría de operadores, este operador minorista eufórico solo está pensando en cuánto superará Nvidia y qué movimiento va a tener al alza, ¿no? En las últimas sesiones sí que es cierto que la volatilidad ha aumentado considerablemente, es decir, los fondos de control de volatilidad han llevado a cabo ventas.
Si los resultados de Nvidia son buenos, la estructura de volatilidad implícita del S&P 500 sugiere que la volatilidad podría reducirse después de los resultados de Nvidia y la publicación del viernes. Ahora esperaría mayor movimiento al alza de lo que esperaría si no se hubieran dado estas correcciones previas. El cierre de coberturas por parte de los inversores podría generar un short squeeze. Esto es un poco lo que os quería comentar. Si me preguntas hace 3 sesiones, sí que es cierto que el sesgo era mucho más a la baja, ¿no? Pero dada este aumento de volatilidad que hemos visto repentino durante estas últimas sesiones, creo que se ha equilibrado mucho. Creo que podemos ver también sorpresas al alza o un gran salto al alza en caso de que presenten muy buenos resultados, ya que se cerrarían coberturas, la volatilidad tendería a la baja y los fondos de control de volatilidad que llevaron en su día compras, que ahora estaban vendiendo, tienen mayor margen para entrar con compras. Es decir, si la volatilidad no hubiera aumentado, si tanto ayer como hoy hubiéramos tenido días tranquilitos, pues creo que la sorpresa positiva, si llegan a ser buenos resultados, habría sido menor. Ahora sí que es cierto que esperaría un gran movimiento en cualquier dirección y prácticamente de la misma magnitud. Ahora, si entramos a valorar en el mercado, pues sí que es cierto que en el mercado general, en el S&P 500, unos malos resultados de Nvidia sentarían peor. Hay un sesgo mucho más a la baja y se podrían activar muchas más ventas si se pierden los 5.900 que si hay un dato positivo, porque si hay un dato positivo, pues el S&P 500 puede saltar, puede recuperar esos 6.000, tendría el impulso del cierre de coberturas, pero poquito más, no entrarían los fondos sistemáticos con grandes compras, a diferencia de si se va a la baja, que sí que podría haber mayores ventas. Por tanto, esto creo que es un poco lo que hay que tener en cuenta de cara a los importantísimos resultados de Nvidia de mañana. Y con esto creo que despido el vídeo porque no me voy a ir a un cierre de sesión porque ya hemos valorado los activos más importantes y porque no quiero hacer tampoco el vídeo muy largo. Ya saben que habrá más actualizaciones de cara a mañana y ya haré el vídeo tras los resultados de Nvidia. Creo que en este momento es un poco el punto más importante, así que tengan esto en cuenta y nos vemos mañana. Chao.